enfermería. Bueno, gracias Barbie, continuamos con Mediodías con la RAC, 13:08 exactamente ahora en toda la República Argentina, y iniciamos la segunda hora del programa. Desde acá lo estamos acompañando Bárbara González en la operación técnica, Cristian Iván Cornejo, Emilio González Larrea. Bueno, como todos los miércoles tenemos al compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, con este momento de historia en Mediodías con la RAC. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para la gente que hace la radio y para todos los oyentes. Muy bien. Mira, ayer fue un aniversario del nacimiento de Evita. Y bueno, en las redes sociales aparecieron muchas menciones, y políticamente en este momento es totalmente justo reivindicar aspectos de la vida de esta gran mujer y de una dirigente política que todavía permanece en el corazón de un sector de los oprimidos, de los explotados de nuestro pueblo. Así es, Gaucho, se cumplieron 105 años del natalicio de María Duarte, o Evita como se llamaba, que había nacido un 7 de mayo de 1919 allá en la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Sí, vos sabés que aparte para hablar un poco de historia argentina, Los Toldos era un pueblo muy chico, pero muchísimos de sus habitantes eran descendientes del cacique Coliqueo, del cacique Ranquel, incluso de apellido Coliqueo, y eran discriminados como alguien inferior, tanto en la zona esa como en las zonas rurales, porque conservaron algunas tierras, porque le habían dado a los descendientes del cacique Coliqueo cerca de 3.000 hectáreas en la zona. Pero, viste, la tierra no se estira, y claro, pasan 50, 100 años y donde había 20 descendientes hay 200, y la tierra no se estira. Entonces en general los coliqueos eran muy pobres en la zona. Pero bueno, esto es lo anecdótico, ¿no? Efectivamente nació en Los Toldos, un pueblito rural. Un pueblo chico, ¿no? Ahí en la zona de noroeste. De Junín. De Junín, cerca de Junín. Sí. Está bien. Y bueno, la madre también fue discriminada porque era una madre soltera, todos sus hijos tenían el apellido Duarte, que era un hombre rico de Junín, ¿viste? Y tenía una segunda familia en Los Toldos, ¿viste? Claro. También ahí fue humillada cuando fallece el padre. La madre va con todos los hijos al velorio y la echan del velorio, ¿viste? Mira, yo me quería referir, porque hay mucha repetición de lugares comunes en los homenajes que vi por las redes ayer. Yo me quería referir a un aspecto que en historia se conoce como la prehistoria de Evita, o sea, el periodo en que ella vivió en Buenos Aires antes de conocerlo al coronel Perón. Y en eso hay un tema, lo quiero insistir porque en mi opinión está poco estudiado, que es cuando protagoniza en Radio Belgrano un ciclo Mujeres de la Historia, que realmente es un antecedente muy importante para reivindicar el papel heroico de algunas mujeres en la historia. Lo hace en forma diaria en Radio Belgrano, algunos programas, pero es muy interesante para entender el valor presente, los personajes que eligieron para que
Evita como actriz hiciera la interpretación desde el punto de vista de lo parecido a un radioteatro. El libretista fue Francisco Muñoz Aspiri. Uh-huh. Esto tiene mucha importancia. Era un hombre que había nacido en 1915, o sea, 4 años mayor que Evita. Era muy amigo, Evita lo respetaba mucho y él la respetaba mucho a Evita. Yo personalmente pienso que la influenció bastante en su pensamiento. Era un escritor que se había graduado en filosofía en la UBA y se dedicaba a escribir argumentos para radioteatro y para películas. Fue también uno de los columnistas del diario La Unión de Lomas de Zamora. Después pasó a medios nacionales y a Radio Belgrano como libretista. No se sabe mucho de Francisco Muñoz de Aspiri. Los que busquen en internet también se van a encontrar con otro Muñoz de Aspiri, pero José, que es contemporáneo, que tiene un libro muy bueno de 2 tomos sobre la Guerra de Malvinas, muy bueno, un escritor del campo nacional. No sé si son parientes, pero este es el anterior, Francisco Muñoz de Aspiri. Y me da la impresión, leyendo algunas cosas, que este hombre o era socialista o era anarquista, pero es evidente que la influenció mucho. Y después ella se lo presenta al coronel Perón. Muñoz de Aspiri pasa a integrar la Secretaría de Cultura, colabora en la campaña de febrero del 46 para que se ganen las elecciones, pasa a trabajar en la Secretaría de Cultura. Después tiene un entredicho, aparentemente no se sabe con quién, porque le querían hacer imprimir una insignia y él decía que eso no tenía que ver con una propaganda de contenido, y algunos que interpretan mal eso y dicen que se peleó con Perón. Pero yo creo que no, porque un año después, en el 47, cuando Evita tiene que viajar a Europa, Francisco Muñoz de Aspiri la va a despedir al aeropuerto, junio de 1947. Perón se le acerca, le da un papelito con un guión y le dice: usted tiene que viajar con la señora. Y Muñoz de Aspiri había ido a despedirla. No había programado ningún viaje. Nada, no le había podido avisar a la familia, a nadie, para redactarle los discursos mientras esté en España. Y lo sube al avión. Claro. Tal es sí que recién en la escala que hacen en Brasil, él le puede pedir a la embajada argentina que le avise a la mujer que se fue para de Europa. Viaje, mira vos que anda, claro. Así es. Le redacta los discursos y cuando termina la gira por España, que termina en Barcelona, él regresa. Bueno, ese ciclo tiene mucha importancia para la reivindicación de la mujer y para la formación política e ideológica de Evita. En ese plano, Gaucho, porque vos estás hablando de la actividad radial y artística de ella previo al conocimiento del general Perón en 1944, cuando se conocen, según dicen, en el terremoto de la provincia de San Juan. En un acto de solidaridad con el terremoto. San Juan, con el terremoto. Ella está como una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ¿es así? Incluso de que llegó a presidir el sindicato. Mira, eso yo no lo tengo estudiado. Lo que tengo estudiado es esto me parece que es muy interesante, el tema de este ciclo.
Por ejemplo, personificó a Isadora Duncan. Se produjo un escándalo en la sociedad porteña con eso, en la élite, en la oligarquía, porque Isadora Duncan fue una bailarina rebelde que, en primer lugar, en el aspecto cultural específico, la echaron siendo niña de la escuela de danzas en San Francisco, porque decía que perder tiempo para aprender a pararse sobre los dedos del pie no tenía nada que ver con la danza, que la danza se vivía. Cuestionó que los ballets fueran para los pitucos y los ricos que podían pagar los teatros caros. Revolucionó la danza y políticamente adhirió a la Revolución Rusa y se enamoró de un poeta ruso, se tuvo concubinato con él. Este poeta se pega un tiro en el año 25, pero en Francia, no en la Unión Soviética, y ella muere en un accidente automovilístico en 1927. Claro, totalmente transgresora, ¿no? Lo que le podían pedir a una bailarina, ¿no? De danza clásica. Totalmente transgresora. Mira, en 1916 estuvo en Buenos Aires. Ahí va. Lo tienen recontra ocultado. ¿Sabes lo que hizo Isadora Duncan en Buenos Aires? No. Bailó desnuda envuelta en una bandera argentina como símbolo de que no somos más colonia y somos independientes. Mirá vos. Eso lo hizo Isadora Duncan en Buenos Aires. Bueno. Con libreto de Francisco Muñoz Aspiri reivindicaron esa figura histórica y la que hizo la voz y la interpretación fue Evita. A la otra que reivindicaron en ese ciclo es a Madame Lynch. Otra puñalada al pensamiento cultural, histórico y político de la oligarquía argentina. Vos sabés que el mitrismo metió de que la guerra de la Triple Alianza fue para incorporar a Paraguay a la democracia, porque claro, había un dictador ahí. Había un dictador, y resulta que Paraguay tenía un proceso de independencia política absoluta que fue cortado e interrumpido por la invasión extranjera en la guerra de la Triple Alianza. Y Madame Lynch, que es la única que se salva en Cerro Corá, matan a todos. A todos. Pero ella alcanza, eso lo cuenta el general Patricio Escobar en sus memorias, al pelotón brasilero que venía matando, alcanza a gritarle: conmigo no, yo soy inglesa. Claro, era la esposa de Solano López. De Francisco Solano López. Tenía 10 hijos con él, se lo mataron a todos. De origen europeo, inglesa, sí. Sí. Y bueno, eso evitó que la maten. Al hijo más chiquito tampoco se lo mataron y se viene a Buenos Aires. Bueno, después no vamos a hablar de Madame Lynch acá, pero es una rebelde, cuestionadora. Vos sabés que Francisco Solano López la conoció en Europa y cuando vuelve se casa con ella y tienen 10 hijos. Claro, además por ser la esposa del general Francisco López, ¿no? Todo lo que significaba. Sí, pero cuando llegó a Buenos Aires... la oligarquía y los grupos dominantes argentinos en esa época, ¿no? Cuando llegó a Buenos Aires, el único que se animó a ir a recibirla al puerto fue Guido Spano, el escritor. Claro. Bueno, todo eso aparece en ese ciclo que vos decís de mujeres que reivindica Evita. Exacto. En este ciclo radial por Radio Belgrano. Por Radio Belgrano.
Y pues no puedo hablar de todas, porque fueron muchos. No, más vale. La otra que reivindicaron es Madame Curie. Ajá. Otro caso de una científica con gran dedicación a la ciencia, no aceptada por la sociedad ni por la ciencia de su época. Claro. Bien, eso influyó mucho en el carácter, digamos, en las medidas de reivindicación de la mujer que posteriormente, cuando tuvo poder y cuando... Claro, cuando fundó el Partido Peronista Femenino, y cuando impulsó en el 47 la ley de sufragio para las mujeres, ¿no? Exacto, la ley del sufragio se logra en 1947, si bien venía un movimiento sufragista de las mujeres hace más de 30, 40 años, se consigue en un determinado momento histórico, antes no se había conseguido. Seguro. Y hay que hablar que la tuvo a ella como protagonista, no es solo por ella, pero fue una de las impulsoras y protagonistas el tema de este avance en los derechos de las mujeres, ¿no? Que incluso que ella trabajó por la igualdad de los cónyuges, después tuvimos una ley y todo eso, y la patria potestad compartida, que estaba en la Constitución del 49 también, estas cosas después. Claro, pero es antes, el voto femenino y más el esfuerzo que tuvo que hacer el Estado, porque les pasó cosas parecidas que con la ley Sáenz Peña, no bastaba la ley electoral, había que crear los documentos. Con la ley Sáenz Peña se dio la libreta de enrolamiento que le otorgaba al ejército argentino, porque era la única institución que tenía alcance nacional. Y después había que confeccionar los padrones, y se hicieron los padrones. Y acá les pasó lo mismo, las mujeres tenían cédula de identidad, entonces tuvieron que, con la ley del voto femenino, crear la libreta cívica para que las mujeres puedan identificarse para votar, y un padrón electoral de las mayores de 18 años que estaban en condiciones de votar. Ahí va. También tenemos que decir que tuvo una actividad muy importante en lo que tiene que ver con la solidaridad social, Evita, ¿no? Con la Fundación Eva Perón, y que realizaba obras que son el antecedente después de lo que se creó el Ministerio de Desarrollo Social. La impulsó, eso desde ya... el deporte de jóvenes, de niños, estaban los campeonatos de Evita, que todavía están, fundar hospitales, salas, es decir, desarrolló un importante trabajo de solidaridad social desde el Estado, obviamente, ¿no? Sí. Mira, una cosa muy interesante. Pero aparte, vos sabés que después los gorilas se empeñan en ver si ahí se robaba y crean una comisión investigadora que revuelve todos los papeles. Cuando hay donaciones de algunas empresas, por ejemplo de Campomar, los apretan para que digan que el gobierno los obligó a donar frazadas. Y no le pueden nada, ni un caramelo le pueden probar. Claro. Y la propia interventora puesta por el gobierno gorila dice: espero que los liquidadores tengan la misma honestidad que tuvo la gente que manejaba la fundación. Mira vos. Porque después hubo liquidadores, se liquidó esa... Claro, sí. Entonces algunos bienes pasaron al Estado, pero otros se mal vendieron, y como toda privatización los atorrantes se aprovechan. Se vendía un colectivo recién comprado que era para trasladar a ancianos o niños en 3 centavos, porque decían que no andaba porque estaba abandonado, y resulta que le habían sacado la batería, todo lo demás estaba perfecto. Bueno, Gaucho, ¿algo más? No. Hemos recordado a Evita, que ayer fue el día de su nacimiento, que se conmemoró a los 105 años, ¿no? Una mujer que está, ¿no? Está en la historia, no solo en el alma de los peronistas, sino de una parte importante del pueblo argentino, ¿no?
Escribió poco, ¿no? Escribió 2 libritos ahí. Pero dejó 400 discursos que son poco frecuentados. Y sí, hay un libro que es La razón de mi vida. La razón de mi vida, ese es el único que conozco. Que ese tuvo una difusión masiva y todavía hoy hay gente que lo conserva. Claro. Y el otro era cuando ya estaba muy enferma, que se conoce como el testamento. Ahí va, mi mensaje, testamento, algo de eso. Está ocultado. Ocultado está mal decir, está poco difundido. Poco difundido, sí, que ese es como decir cuando estaba enferma en 1952, fue ya. Exacto, sí, cuando ya sabía que estaba sobre el final. Bueno, Gaucho, ahora, sí, decime. El tema se me fue de la cabeza lo que te iba a decir. El ciclo radial. Sí. Si está escuchando algún estudiante de periodismo, de historia o de teatro, yo les recomiendo que accedan a la biografía de Francisco Muñoz de Aspiri y accedan a los textos de las mujeres ilustres de la historia. Porque no es fácil hacer eso si no se hace con una óptica política de resistencia. Ahí va. Eso se encuentra seguramente en internet, ¿no? Sí, aparte se encuentra. Si uno se pone a investigar, lo encuentra. Ahí va. Bueno, Gaucho, te agradezco como siempre, te mando un abrazo y seguimos en contacto la próxima semana. Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Mario Gaucho Galerí pasó por Mediodías con la RAC.